Capítulo 1. El despertar del caos primordial. El sol de Kuo se derramaba sobre las calles, tiñendo de un naranja melancólico los tejados de las casas y los escaparates de las tiendas. Para la mayoría de sus habitantes, era un día más, una rutina predecible de clases, trabajo y la promesa de una tarde tranquila. Pero para Naruto Uzumaki, cada día era una sinfonía disonante, un recordatorio constante de su existencia anómala. A sus 12 años, no era el bullicioso y ruidoso niño que el mundo shinobi había conocido. Aquí, en este rincón del Japón moderno, Naruto era una sombra, un susurro que la gente prefería ignorar. No había aldeanos que lo miraran con odio por el Kyuubi. De hecho, la mayoría de los humanos de Kuo ni siquiera sabían de la existencia de la bestia sellada en su interior. El chakra de Kurama, aunque latente, era una presencia constante, un fuego frío que ardía bajo su piel, pero no era la razón principal de su ostracismo. Era algo más sutil, más inquietante. Una especie de aura, una distorsión casi imperceptible en el aire a su alrededor, que hacía que la gente se sintiera incómoda, que los animales huyeran con un gemido de terror o se acercaran con una fascinación antinatural en sus ojos vidriosos. Naruto caminaba por un callejón estrecho, con las manos metidas en los bolsillos de su sudadera desgastada. El orfanato lo había expulsado hacía un año, incapaces de lidiar con los extraños incidentes que parecían seguirlo. Objetos que levitaban por sí solos cuando se enfadaba, susurros incomprensibles que solo él escuchaba en la quietud de la noche, y la inexplicable sensación de que las paredes se retorcían cuando su frustración alcanzaba su punto máximo. Ahora vivía en un pequeño apartamento decrépito, pagado con trabajos ocasionales que nadie más quería hacer, y con la caridad reacia de algunos comerciantes que, por alguna razón, no podían negarle una moneda. Los niños de su edad lo evitaban. Las chicas se estremecían cuando sus miradas se cruzaban. Los adultos bajaban la vista o aceleraban el paso. Naruto se había acostumbrado a la soledad, a la compañía silenciosa de los pensamientos que danzaban en su mente, a menudo caóticos y sin sentido. A veces, escuchaba una voz, profunda y gutural, que le hablaba desde las profundidades de su ser. No era Kurama, no del todo. Era algo más antiguo, más vasto, una presencia que se sentía como el vacío antes de la creación, o el estruendo de un universo colapsando. Le ofrecía consuelo, pero un consuelo retorcido, teñido de una promesa de anarquía. El orden es una mentira, pequeño. Una jaula para la verdadera libertad, susurraba la voz, y Naruto, aunque asustado, no podía evitar sentir una extraña resonancia con esas palabras. El orden nunca le había traído nada más que dolor y rechazo. La tarde se deslizó hacia la noche, y con ella, una oscuridad más profunda que la mera ausencia de luz. Naruto, que regresaba a su apartamento después de un día infructuoso buscando trabajo, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa fresca. Era una sensación de maldad, de una energía sobrenatural que se agitaba en el aire, mucho más potente que las débiles auras que solía percibir de vez en cuando. Doblando una esquina, se encontró con una escena que heló su sangre. En un callejón oscuro, bajo la tenue luz de un farol parpadeante, 3 figuras con alas negras y plumas oscuras, ángeles caídos, acorralaban a una joven. Sus ropas estaban rasgadas, su rostro pálido de terror. Los ángeles caídos se reían, sus voces ásperas y crueles, mientras uno de ellos levantaba una lanza de luz, listo para asestar el golpe final. Naruto, a pesar de su aislamiento y la constante amenaza de su propia existencia, no pudo quedarse de brazos cruzados. Algo dentro de él, un vestigio de su antigua naturaleza, se encendió. Un grito ahogado escapó de sus labios, y corrió hacia ellos, sin pensar, sin un plan, solo impulsado por la pura indignación. «Déjenla en paz», gritó, su voz sorprendentemente fuerte a pesar del miedo que sentía. Los ángeles caídos se giraron, sus ojos brillando con una luz rojiza y divertida. Uno de ellos, el que sostenía la lanza, sonrió con desdén. «Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? Un pequeño mortal entrometido. ¿Vienes a jugar al héroe, mocoso?» Naruto se detuvo a unos metros, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Eran fuertes, lo sentía. La energía oscura que emanaba de ellos era abrumadora. Pero la imagen de la chica indefensa, el terror en sus ojos, lo impulsó a seguir adelante. Cerró los puños, el chakra de Kurama, dormido durante tanto tiempo, comenzó a agitarse, una respuesta instintiva a la amenaza. El ángel caído se rió de nuevo, y con un movimiento rápido, lanzó la lanza de luz hacia Naruto. El chico apenas tuvo tiempo de reaccionar. Se lanzó a un lado, la lanza rozando su hombro, dejando una quemadura dolorosa. Cayó al suelo, el impacto sacándole el aire de los pulmones.
El dolor era intenso, pero el miedo era aún mayor. Miedo por la chica, miedo por sí mismo, miedo a la impotencia. Inútil. Se burló otro ángel caído, y esta vez, los tres se abalanzaron sobre él. Naruto intentó levantarse, pero un golpe en el estómago lo dejó sin aliento. Otro golpe en la cabeza lo hizo ver estrellas. Cayó de rodillas, la sangre goteando de su nariz. Estaba acorralado, la desesperación lo invadía. El sello del Kyuubi, ya debilitado por el estrés y la energía primordial que siempre había pugnado por salir, comenzó a resquebrajarse bajo la presión. Fue en ese momento, en el umbral de la derrota y la aniquilación, cuando la voz antigua regresó, no como un susurro, sino como un rugido atronador en su mente. Despierta, pequeño. Despierta y abraza lo que eres. El caos te llama. Una oleada de energía, fría y abrasadora a la vez, recorrió el cuerpo de Naruto. No era chakra, no era magia. Era algo diferente, algo que se sentía como el tejido mismo de la realidad deshilachándose. Sus ojos se abrieron de golpe, y en ellos, el terror se mezcló con una nueva y aterradora comprensión. El mundo a su alrededor comenzó a distorsionarse. La realidad se desgarró. No fue una metáfora poética, sino una verdad palpable. Los ladrillos del callejón parecieron ondular como el agua, las sombras se alargaron y se retorcieron en formas imposibles, y el aire mismo se volvió denso, cargado de una electricidad que no era estática, sino existencial. Los ángeles caídos, que un instante antes se regodeaban en su victoria, se detuvieron, sus sonrisas congeladas en sus rostros. Una sensación de pavor, primigenia y abrumadora, los envolvió, haciendo que sus plumas se erizaran y sus corazones latieran con un ritmo frenético. Los ojos de Naruto, antes de un azul vibrante, se transformaron. Las pupilas se dilataron hasta consumir el iris, luego se contrajeron en una espiral hipnótica que parecía absorber la luz. No había un patrón fijo. Cambiaban, se deformaban, reflejando un universo de caos en constante flujo. De su cuerpo no emanó una explosión de chakra, sino una onda de energía psíquica que golpeó a los ángeles caídos como un martillo invisible. No era una fuerza física, sino una invasión de la mente, un torrente de imágenes disonantes, sonidos chirriantes y sensaciones de desintegración que amenazaban con pulverizar su cordura. Esto no es posible. Gritó uno de ellos, llevándose las manos a la cabeza, sus alas temblaban incontrolablemente. ¿Qué es esta locura? Naruto se puso de pie lentamente, su cuerpo aún adolorido, pero el dolor se sentía distante, irreal. Una risa burbujeó en su garganta, una risa que no era suya, sino un eco de la voz antigua, ahora fusionada con la suya. Era una risa que no denotaba alegría, sino una comprensión retorcida, una euforía macabra ante la revelación de su verdadera naturaleza. Los susurros se intensificaron, no solo en su mente, sino en el aire a su alrededor, un coro cacofónico de voces que hablaban en lenguas olvidadas, prometiendo anarquía y liberación. El ángel caído que había lanzado la lanza de luz intentó atacarlo de nuevo, pero antes de que pudiera mover un músculo, su propia lanza de luz se retorció en su mano, convirtiéndose en una serpiente de energía oscura que se enroscó alrededor de su brazo, apretando con una fuerza antinatural. El ángel gritó de agonía mientras la energía lo consumía, no quemándolo, sino desintegrándolo en una lluvia de partículas oscuras que se disolvían en la nada. Sus compañeros observaron, paralizados por el terror, incapaces de comprender lo que estaban presenciando. El orden es una ilusión, la realidad es maleable, resonó la voz de Naruto, ahora distorsionada, con múltiples capas, como si miles de entidades hablaran a través de él. Extendió una mano, y el suelo bajo los pies de los dos ángeles caídos restantes se convirtió en un fango burbujeante, que los atrapó y comenzó a arrastrarlos hacia abajo. No era un pantano, sino una manifestación de la entropía, una negación de la solidez misma. Sus gritos se ahogaron mientras eran absorbidos por la tierra, sus formas se estiraban y se contraían, hasta que solo quedaron burbujas en la superficie, que estallaron con un sonido húmedo y final. La chica, que había estado acurrucada en un rincón, observaba con los ojos muy abiertos, su mente incapaz de procesar la escena. El miedo la había paralizado, pero ahora, una nueva emoción se apoderaba de ella, un terror reverencial. Naruto se giró hacia ella, sus ojos espirales fijos en los suyos. La chica sintió que su propia mente se tambaleaba, que los cimientos de su realidad se agrietaban. Cayó inconsciente, su cuerpo temblaba incontrolablemente. Naruto miró sus manos, luego a la zona del callejón, ahora un paisaje surrealista de distorsiones y sombras danzantes.
El dolor físico había desaparecido, reemplazado por una sensación de poder ilimitado, pero también de una extraña desconexión. La voz de Kurama, que había estado silenciosa, finalmente se manifestó en su mente, no con su habitual gruñido desafiante, sino con un tono de asombro y un matiz de miedo. ¿Qué demonios eres, mocoso? Esto no es mi chakra. Esto es locura pura. Naruto sonrió, una sonrisa amplia y desquiciada que no llegaba a sus ojos, que seguían girando y cambiando. Soy lo que siempre debí ser, Kurama. Soy el caos. Soy la locura. Soy un dios. El silencio que siguió al estallido de poder fue más ensordecedor que cualquier grito. El callejón, antes un lugar mundano, ahora era una cicatriz en la realidad, un monumento a la disrupción. Los cuerpos de los ángeles caídos habían desaparecido sin dejar rastro, solo una mancha oscura y viscosa donde el suelo los había consumido. La energía residual era palpable, una vibración en el aire que hacía que los pelos de la nuca se erizaran y que los sentidos se agudizaran de forma dolorosa. La chica yacía inconsciente, su respiración superficial, su mente probablemente traumatizada más allá de la recuperación. Naruto, de pie en el centro de esta escena de anarquía, sentía una extraña calma. La euforia inicial se había asentado, dejando una sensación de plenitud, como si una pieza faltante de su ser finalmente hubiera encajado. La voz antigua, ahora una parte integral de su propia conciencia, le susurraba secretos del universo, verdades que desafiaban la lógica y la razón. Le hablaba de la futilidad del orden, de la belleza inherente al caos, de la libertad que solo se encontraba en la disolución de las estructuras. No muy lejos de allí, en la opulenta mansión Gremory, Rias Gremory, la heredera del clan, sintió una punzada aguda en su pecho. Era una sensación que no había experimentado antes, una perturbación en el flujo de la energía demoníaca, pero también algo más. Una vibración que resonaba con la esencia misma de la creación y la destrucción. Se levantó de su escritorio, su expresión seria. Sona, ¿sentiste eso? En el edificio del consejo estudiantil, Sona Citri, la presidenta y heredera del clan Citri, frunció el ceño. Sus gafas se deslizaron ligeramente por su nariz mientras analizaba la repentina anomalía. Sí, Rías. Una fluctuación masiva. No es demoníaca, ni angelical, ni de ángel caído. Es diferente. Más antiguo. Más caótico. Ambas jóvenes demonios, acostumbradas a las luchas de poder y los delicados equilibrios de su mundo, sintieron una punzada de inquietud. La magnitud de la perturbación era tal que no podía ser ignorada. Enviaron a sus peones a investigar, sin saber que lo que buscaban no era una simple anomalía, sino el despertar de una fuerza que redefiniría el concepto mismo de poder en Kuo. Mientras tanto, en las sombras de la ciudad, un ángel caído de alto rango, un espía de Azazel, también había sentido la onda expansiva. Cocabiel, aunque no estaba presente en Kuo en ese momento, recibiría un informe detallado de la perturbación. El espía, oculto en un tejado, había presenciado la aniquilación de sus hermanos. Su rostro, normalmente impasible, estaba pálido de miedo. Lo que había visto desafiaba toda lógica, toda comprensión. No era un simple demonio renegado, ni un monstruo de las profundidades. Era algo más. Algo que había desintegrado a los ángeles caídos con una facilidad aterradora, no con luz o oscuridad, sino con la negación de su propia existencia. El informe que enviaría a Azazel sería críptico, lleno de advertencias sobre una nueva y desconocida amenaza, un ser de puro caos que había despertado en el corazón de Kuo. Naruto, ajeno a las reacciones del mundo sobrenatural, se arrodilló junto a la chica inconsciente. Su mano se extendió, no para hacerle daño, sino para tocarla. Una chispa de energía oscura se transfirió, no para curarla, sino para borrar los recuerdos del horror que había presenciado. No quería testigos, no todavía. La chica se agitaría en breve, despertaría con una vaga sensación de haber estado en peligro, pero sin recordar los detalles grotescos. Era un acto de misericordia retorcida, una manifestación de su nuevo poder para moldear la realidad a su antojo, incluso la realidad de la memoria. Se levantó, el cansancio comenzaba a pesarle, pero era un cansancio diferente, no el agotamiento de un niño, sino el de una entidad que había ejercido un poder inmenso. La zona del callejón comenzó a regresar lentamente a su estado original, las distorsiones se suavizaban, las sombras se retraían. No era una reversión completa, sino una restauración superficial, como si la realidad misma intentara sanar la herida que Naruto había infligido. Pero la cicatriz, aunque invisible para los ojos mortales, permanecería en el tejido del mundo sobrenatural.
Naruto regresó a su apartamento, la mente zumbando con las nuevas sensaciones y los susurros constantes de la entidad primordial. La soledad que antes lo había oprimido, ahora se sentía diferente. Ya no era el vacío de la ausencia, sino el espacio necesario para la contemplación de su nueva existencia. Se sentó en el suelo, con la espalda apoyada en la pared fría, y cerró los ojos. La oscuridad detrás de sus párpados no era vacía, sino un lienzo para las visiones que la entidad le mostraba. Universos colapsando, estrellas naciendo en explosiones de color, la danza eterna del orden y el caos. ¿Qué soy? Preguntó Naruto, su voz apenas un susurro, pero resonando con una profundidad que no le pertenecía del todo. La voz antigua respondió, no con palabras, sino con una avalancha de conocimiento, una comprensión que se filtró en su mente, reescribiendo sus percepciones. Era un fragmento, un eco de una deidad olvidada, una fuerza que existía antes de los dioses y los demonios, antes de los ángeles y los dragones. Una entidad de antítesis, de disrupción, de locura primordial. No era un dios de la creación, ni de la destrucción en el sentido convencional, sino un dios de la deconstrucción, de la anarquía existencial. Su propósito no era gobernar, sino desmantelar, no construir, sino desordenar. La energía de Kurama, el Kyuubi, no era la fuente de su poder, sino un catalizador, un amplificador que había permitido que la chispa latente de la divinidad de la locura se encendiera. El chakra de la bestia, una fuerza de la naturaleza, había sido moldeado y retorcido por la energía primordial, convirtiéndose en un conducto para su manifestación. Kurama, en el paisaje mental de Naruto, se había encogido, no en tamaño, sino en presencia. Su forma masiva aún estaba allí, pero su aura era tenue, su voz un murmullo de asombro y una pizca de terror. Siempre supe que eras diferente, mocoso, pero esto es algo que ni siquiera yo comprendo. Eres, una paradoja. Una abominación. Un dios, del vacío. Naruto abrió los ojos. La habitación seguía siendo la misma, pero él la veía de manera diferente. Las imperfecciones en la pintura, las grietas en la pared, el polvo en el suelo. Todo era parte de un patrón más grande, una sinfonía de desorden que antes había ignorado. La soledad que lo había atormentado, ahora se sentía como una oportunidad. Una oportunidad para explorar, para experimentar, para jugar con las reglas de la realidad. La entidad primordial, ahora una parte inseparable de él, le ofreció una visión. El mundo sobrenatural de Kuo, con sus facciones en constante conflicto, sus dioses y demonios, sus ángeles y dragones, todos aferrándose a sus estructuras, a sus órdenes. Y Naruto, el dios de la locura, era la antítesis de todo ello. Era la fuerza que podía desmantelar esas estructuras, que podía liberar el caos inherente a la existencia. Una sonrisa lenta y perturbadora se extendió por el rostro de Naruto. No era la sonrisa inocente de un niño, ni la sonrisa forzada de alguien que intenta ocultar su dolor. Era la sonrisa de un depredador que ha encontrado su presa, de un artista que ha descubierto un nuevo lienzo. Se puso de pie, la fatiga desapareció, reemplazada por una energía vibrante y caótica. Miró por la ventana, hacia el cielo nocturno de Kuo, donde las estrellas parpadeaban con una indiferencia cósmica. El mundo no está preparado para mí, susurró, su voz ahora una mezcla armoniosa de su propia inocencia perdida y la sabiduría retorcida de la entidad primordial. Pero yo, estoy listo para el mundo. El juego había comenzado. Y el dios de la locura, Naruto Uzumaki, estaba ansioso por jugar. La noche avanzaba, y con ella, la conciencia de Naruto se expandía a ritmos vertiginosos. La entidad primordial, ahora una voz constante en su mente, no solo le susurraba, sino que le mostraba. Le mostraba la intrincada red de energía que tejía el universo, las corrientes de poder que fluían invisibles para los ojos mortales, las fisuras en la realidad donde el caos se filtraba. Le mostró la gran guerra entre las tres facciones, un conflicto que había moldeado el mundo sobrenatural y que, a sus ojos recién abiertos, parecía una farsa, una lucha por el control de un orden ilusorio. Mira sus reglas, pequeño, resonaba la voz, una amalgama de ecos y disonancias. Sus mandamientos, sus jerarquías. Todo es una construcción frágil, un intento desesperado por contener lo incontrolable. ¿No sientes la pulsación de la verdadera libertad más allá de sus límites? Naruto, recostado en su cama, con los ojos fijos en el techo, sentía esa pulsación. Era como una melodía caótica, pero extrañamente armoniosa, que resonaba con la parte más profunda de su ser. La soledad que lo había acompañado toda su vida, el sentimiento de ser un paria, de no encajar, ahora tenía un nuevo significado. No era un defecto, sino una premonición. Él no encajaba porque no estaba destinado a encajar.
Él era la fuerza que desmantelaría los moldes. Kurama, por su parte, estaba en un estado de shock existencial. En el paisaje mental de Naruto, la bestia de 9 colas se había retirado a un rincón, observando con una mezcla de fascinación y terror al joven que ahora habitaba su recipiente. Mocoso, esto es peligroso. Este poder, no es natural. Ni siquiera los Otsutsuki, su voz, normalmente llena de arrogancia y poder, ahora sonaba pequeña, casi asustada. ¿Peligroso para quién, Kurama? Respondió Naruto, su propia voz en su mente teñida con la resonancia de la entidad. ¿Peligroso para el orden que te ha mantenido encerrado? ¿Peligroso para las mentiras que te han contado? Kurama gruñó, pero no pudo refutarlo. Había pasado siglos sellado, usado como arma, temido y odiado. La idea de un poder que trascendía las cadenas del destino, que desafiaba las leyes de la existencia, era a la vez aterradora y seductora. No te dejes consumir, Naruto. Este poder, te cambiará. Ya te está cambiando. Ya estoy cambiado, Kurama, replicó Naruto, una sonrisa gradeada formándose en sus labios. Siempre lo estuve. Solo que ahora, lo sé. Mientras Naruto se sumergía en las profundidades de su nueva divinidad, el mundo sobrenatural de Kuo bullía con una inquietud creciente. Las ondas de energía caótica que emanaron del callejón no solo habían sido detectadas por Rias y Sona. Otros, más antiguos y más sensibles a las fluctuaciones del poder, también lo habían sentido. En las profundidades de la iglesia, un exorcista de alto rango, un veterano de innumerables batallas contra demonios y ángeles caídos, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. No era la presencia de un demonio, ni la de un ángel. Era algo ajeno. Una firma de energía que no encajaba en ninguna de las categorías conocidas. Los informes de los ángeles caídos desintegrados, que llegaron a través de canales clandestinos, eran confusos y contradictorios. Hablaban de una locura que los había consumido, de una realidad que se había retorcido. El exorcista, un hombre de fe inquebrantable, sintió por primera vez una punzada de duda. ¿Qué clase de maldad era esta que desafiaba la comprensión teológica? En el inframundo, los ancianos demonios, aquellos que habían vivido a través de la Gran Guerra y habían presenciado el surgimiento y la caída de innumerables poderes, se reunieron en secreto. La perturbación había sido demasiado grande para ignorarla. Un poder de tal magnitud, que no llevaba la marca de ningún clan demoníaco, ni de ningún dios conocido, era una amenaza para el delicado equilibrio de poder que tanto se habían esforzado en mantener. Sir Zetsu Lucifer, el actual Mao, sentía la presión. La paz era frágil, y la aparición de una nueva fuerza incontrolable podría desatar una nueva era de conflicto. Sus espías, enviados a Kuo, informaban de una zona de energía residual anómala, y de la desaparición de 3 ángeles caídos menores. No había rastros de magia demoníaca, ni de luz angelical. Solo, la nada. Azazel, el líder de los ángeles caídos, recibió el informe de su espía en Kuo con una ceja levantada. El informe era escueto, pero el terror palpable en las palabras del espía era inconfundible. No era un demonio, Azazel-sama. Era, el caos. La realidad misma se retorció. Sus mentes, se rompieron. Azazel, un científico y estratega, estaba intrigado. Un nuevo tipo de poder, uno que no encajaba en sus clasificaciones. Esto podría ser una oportunidad, o una catástrofe. Decidió enviar a un equipo de investigación más experimentado, con órdenes de observar y, si era posible, de establecer contacto. La curiosidad de Azazel era una fuerza poderosa, y este nuevo fenómeno había capturado su atención por completo. Incluso los dioses, aquellos que observaban desde sus reinos celestiales y panteones antiguos, sintieron un temblor en el tejido de la existencia. Odín, el padre de todo, sintió una punzada de preocupación. Zeus, el rey del Olimpo, se preguntó si un nuevo dios había nacido, o si una antigua amenaza había despertado. Los dioses de Japón, más cercanos a Kuo, sintieron la perturbación con mayor intensidad. Amaterasu, la diosa del sol, sintió una sombra inusual proyectarse sobre su dominio. Sus sacerdotes y sacerdotisas reportaban sueños inquietantes, visiones de un mundo desquiciado, de un zorro de 9 colas con ojos espirales y una sonrisa de locura. Naruto, ajeno a la conmoción que había causado en el mundo sobrenatural, se levantó de la cama. La voz de la entidad primordial le instaba a explorar, a experimentar. Le mostró cómo manipular las pequeñas distorsiones que ahora podía percibir en el aire, cómo doblar la luz, cómo hacer que los objetos vibraran con una energía inestable. No era magia, no era chakra. Era una comprensión intuitiva de la maleabilidad de la realidad. Era el juego de un dios.
Se acercó a la ventana y miró hacia la ciudad. Las luces de Kuo parpadeaban, cada una pequeña llama de orden en la vasta oscuridad. Pero Naruto ahora veía las grietas en ese orden, las fisuras por donde el caos podía filtrarse. Ya no era el niño solitario y rechazado. Era el catalizador, el agente de cambio, el dios de la locura. Y el mundo, con sus reglas y sus dioses, estaba a punto de aprender el verdadero significado de la anarquía. Su sonrisa se amplió, una promesa silenciosa de la tormenta que se avecinaba. La diversión, pensó, apenas había comenzado. Los días que siguieron al despertar fueron un torbellino de sensaciones para Naruto. La entidad primordial, ahora tan intrínseca a su ser como su propio corazón, le había abierto las puertas a una percepción del mundo que desafiaba toda lógica. Ya no veía solo el mundo físico. Veía las capas de energía, las fluctuaciones de la realidad, los hilos invisibles que conectaban todo. Y lo más embriagador de todo, sentía el poder de manipular esos hilos, de tejer y destejer la tela de la existencia a su antojo. Sus primeros experimentos fueron pequeños, casi inconscientes. Un vaso de agua en su mesa de noche se convertía en un cubo de hielo y luego en vapor, sin que él lo tocara. Las sombras en su habitación danzaban al ritmo de sus pensamientos, adoptando formas grotescas y efímeras. Los susurros, antes un coro distante, ahora se habían vuelto más claros, más persuasivos, ofreciéndole atajos, trucos, formas de desatar el caos con una elegancia perturbadora. La realidad es un lienzo, pequeño. ¿Y tú, el artista? ¿Por qué limitarte a los colores que te han dado? Le incitaba la voz, y Naruto sentía una punzada de verdad en esas palabras. ¿Por qué conformarse con las reglas cuando podía reescribirlas? Kurama, en su espacio mental, se había vuelto más vocal, aunque su tono seguía siendo una mezcla de cautela y fascinación. Mocoso, estás jugando con fuego. Este poder, es una espada de doble filo. ¿Puede consumirte si no tienes cuidado consumirme? Respondió Naruto, una risa seca escapando de sus labios. ¿Más de lo que ya estoy? Siempre he sido un recipiente, Kurama. Primero para ti, ahora para esto. La diferencia es que esto me da el control. Esto me hace el artista, no el lienzo. La entidad primordial se regocijaba con cada pequeño acto de disrupción de Naruto. Le enseñaba a percibir las emociones de los demás como colores vibrantes, a sentir las mentiras como distorsiones en el aire, a ver las verdades ocultas como patrones complejos. Y con esa percepción, venía el poder de influir. Un simple pensamiento, una intención sutil, y la ira de un tendero se convertía en una risa histérica, el miedo de un transeúnte en una euforía descontrolada. No era control mental en el sentido tradicional, sino una manipulación de la realidad emocional, una siembra de la semilla de la locura en las mentes de los demás. La ciudad de Kuo, sin saberlo, comenzó a cambiar. Pequeños incidentes, inexplicables para la policía y los medios, se volvieron más frecuentes. Un semáforo que cambiaba de color erráticamente, causando un caos vehicular. Un grupo de estudiantes que, de repente, estallaba en una risa incontrolable en medio de una clase. Un gato que, sin razón aparente, comenzaba a ladrar como un perro. Eran pequeños actos de anarquía, la firma del dios de la locura, que probaba los límites de su nuevo poder. Estas anomalías no pasaron desapercibidas para el mundo sobrenatural. Rias Gremor y Sona Citri, junto con sus respectivos séquitos, se encontraron con un aumento en los informes de fenómenos extraños. No eran ataques de ángeles caídos, ni demonios renegados, ni siquiera yokai. Eran inconsistencias. La realidad misma parecía estar desafinando. Es como si el mundo estuviera enfermo, comentó Akeno Imejima, la reina de Rías, su tono inusualmente serio. La energía es caótica. No es maligna, pero tampoco benigna. Es pura disrupción. Y Seiyou, el peón de Rías, se rascó la cabeza. ¿Disrupción? ¿Como cuando mi mamá me dice que ordene mi cuarto? Rías suspiró. Más bien, como si las reglas que rigen la existencia se estuvieran reescribiendo en tiempo real, Issei. Y no sabemos quién es el autor. Sona, con su mente analítica, había estado investigando incansablemente. Había detectado patrones, aunque ilógicos. Las anomalías se concentraban en ciertas áreas, siempre cerca de donde Naruto había estado. Pero la idea de que un solo individuo pudiera causar tal nivel de distorsión era impensable, incluso para los estándares del mundo sobrenatural. La firma de energía es única, explicó Sona a su séquito. No se parece a nada que hayamos registrado. No es demoníaca, ni angelical, ni de dragón. Es primordial.
Y está creciendo en la iglesia. El exorcista veterano, Fred Seilzen, había sido enviado a investigar uno de los incidentes más extraños. Una iglesia abandonada donde las estatuas de los santos habían comenzado a llorar sangre y a reír con voces demoníacas. Al llegar, Fred, un hombre que había visto horrores indescriptibles, sintió que su fe se tambaleaba. La energía en el lugar no era demoníaca, pero era blasfema de una manera que nunca había experimentado. Las cruces se retorcían, las Biblias se abrían en páginas aleatorias que formaban frases sin sentido, y el aire mismo vibraba con una locura contagiosa. Fred, por primera vez en su vida, sintió un miedo que no podía atribuir a ningún demonio conocido. Era el miedo a lo desconocido, a lo que desafiaba su comprensión del bien y el mal. Azazel, desde su base, observaba los informes con una mezcla de fascinación y preocupación. Los datos que llegaban de Kuo eran cada vez más extraños. Sus espías informaban de fenómenos que desafiaban las leyes de la física y la magia. Un nuevo tipo de Sacred Gear, quizás. ¿O algo más? La idea de un poder primordial, una fuerza que existía antes de las facciones, era una teoría que había considerado en sus estudios más esotéricos, pero nunca había esperado verla manifestarse de esta manera. Este dios de la locura, si es que es un dios, murmuró Azazel para sí mismo, examinando un informe que describía cómo un río había comenzado a fluir cuesta arriba por unos minutos. Tiene un sentido del humor peculiar. Decidió que era hora de enviar a Balí, Lucifer y su equipo a Kuo. Si había un nuevo poder en juego, Balí, con su obsesión por la fuerza, sería el primero en querer probarlo. Y Azazel, siempre el estratega, quería ver cómo reaccionaría este nuevo poder ante un desafío directo. Mientras tanto, Naruto continuaba su aprendizaje, guiado por la entidad primordial. Había descubierto que su poder no solo afectaba la realidad externa, sino también su propia percepción. Los recuerdos de su vida pasada en el mundo shinobi, antes fragmentados y confusos, ahora se presentaban ante él con una claridad perturbadora, pero distorsionados a través del prisma de su nueva divinidad. La gran guerra ninja, la lucha contra Kaguya, sus amigos, sus maestros, todo se veía diferente. Las motivaciones, las lealtades, incluso el concepto de bien y mal, se desdibujaban en un mosaico de contradicciones y absurdos. ¿Por qué luchar por un orden que te rechazó?, le preguntaba la voz. ¿Por qué buscar la aprobación de aquellos que te temieron? La verdadera libertad reside en la aceptación de tu propia naturaleza, en la liberación de las cadenas de la expectativa. Naruto, sentado en el tejado de su apartamento, observaba la ciudad. Las luces de Kuo, antes un símbolo de la vida y la civilización, ahora le parecían pequeñas y frágiles, como velas parpadeantes en un viento inminente. Sentía una conexión con el caos que se agitaba bajo la superficie, una sinfonía de disonancia que solo él podía escuchar. Ya no era el niño que buscaba reconocimiento. Era el dios de la locura, y su propósito no era ser reconocido, sino ser sentido. Ser la fuerza que recordaría al mundo que el orden es una ilusión, y que el caos es la verdadera naturaleza de la existencia. Una sonrisa, más amplia y más inquietante que nunca, se extendió por su rostro. El juego estaba escalando, y Naruto, el nuevo jugador en el tablero, estaba listo para mover sus piezas. El mundo sobrenatural de Kuo estaba a punto de experimentar la verdadera anarquía, una que no venía de demonios o ángeles, sino de una fuerza primordial que había despertado en el corazón de un niño solitario. Y la diversión, para él, apenas había comenzado a tomar forma. Con cada día que pasaba, la sinfonía del caos en la mente de Naruto se volvía más clara, más estructurada en su propia disonancia. La entidad primordial, a la que Naruto comenzó a referirse internamente como el vacío primordial, no era una voz externa, sino una parte integral de su conciencia, una lente a través de la cual veía el mundo. Le enseñó que el poder no residía en la fuerza bruta o en la acumulación de energía, sino en la capacidad de desmantelar las expectativas, de subvertir las leyes, de hacer que lo imposible fuera la nueva normalidad. Sus experimentos se volvieron más audaces, más intrincados. No solo manipulaba objetos o emociones. Comenzó a jugar con conceptos. La gravedad en su apartamento a veces se invertía por unos segundos, haciendo que sus muebles flotaran antes de caer con un estruendo. El tiempo, en ocasiones, se estiraba o se contraía en su vecindario, haciendo que un minuto pareciera una hora o viceversa para los desprevenidos transeúntes. Eran pequeñas grietas en la realidad, advertencias sutiles de la tormenta que se gestaba. Cada acto de disrupción es una nota en la sinfonía del caos, le instruía el vacío primordial. Y tú, pequeño, eres el director de orquesta.
No busques el control, busca la disolución del control. Kurama, en su jaula mental, había pasado de la fascinación al asombro, y de ahí a una resignación cautelosa. Mocoso, estás reescribiendo las reglas del universo. ¿Sabes lo que eso significa? Los dioses, los demonios, los ángeles, todos tienen un interés personal en mantener su orden. Te van a cazar, que vengan, respondió Naruto, sus ojos brillando con una luz que no era ni azul ni roja, sino un caleidoscopio de colores cambiantes. Su orden es una jaula. Y yo soy la llave. La red de observación del mundo sobrenatural se tensaba alrededor de Kuo. Las anomalías ya no eran incidentes aislados. Se estaban convirtiendo en un patrón, un eco de una presencia incomprensible. Los informes llegaban a todas las facciones, cada uno más desconcertante que el anterior. En la mansión Gremory, Rias y su séquito estaban en una reunión de emergencia. Kiba Yuto, el caballero, había reportado que las espadas que creaba con su Sacred Gear, su Orbit, a veces se materializaban con propiedades ilógicas. Una hoja que era líquida, otra que era más pesada que el plomo pero flotaba en el aire. Con Eko Touhou, la torre, había sentido una fluctuación en su propia energía demoníaca, como si las leyes que la regían se volvieran momentáneamente maleables. Akeno, la reina, había intentado purificar una zona afectada por una de las anomalías de Naruto, solo para encontrar que su luz sagrada se distorsionaba, creando ilusiones ópticas y sonidos discordantes. Esto es más que un simple demonio renegado o un ángel caído poderoso, dijo Rias, su voz grave. Esto es una amenaza a la existencia misma. La Mao-sama ya ha expresado su preocupación. Debemos encontrar la fuente. Sona Sitri, por su parte, había desplegado a su propio séquito. Tsubaki Shinra, su reina, había intentado usar su Sacred Gear, Mirror Alice, para reflejar una de las distorsiones, solo para que el espejo se agrietara y mostrara un reflejo de un mundo invertido. Momo Anakai, el alfil, había reportado que los hechizos de agua que lanzaba a veces se convertían en fuego o en una sustancia gelatinosa incontrolable. La lógica y la razón, los pilares del clan Sitri, estaban siendo desafiadas. La concentración de las anomalías apunta a un epicentro, explicó Sona, señalando un mapa de Kuo. Y todas las firmas de energía convergen en un punto. El distrito donde se encontró a los ángeles caídos desintegrados. Pero no hay nada allí. Es como si la fuente pudiera desaparecer y reaparecer a voluntad en la iglesia. El exorcista Fred Seilzen, después de su encuentro en la iglesia abandonada, había sido relevado de sus funciones por su comportamiento errático. Había comenzado a hablar en lenguas, a reír sin motivo y a ver patrones en las manchas de humedad de las paredes. La iglesia, alarmada por su estado, lo había internado, pero la semilla de la locura ya había sido plantada. Otros exorcistas, más cautelosos, habían sido enviados a Kuo, pero sus informes eran igualmente inquietantes. Hablaban de objetos sagrados que perdían su santidad, de oraciones que se convertían en blasfemias en sus propias bocas, de la fe misma que se sentía vacía. Azazel, en su laboratorio, estaba eufórico y a la vez profundamente preocupado. Bali Lucifer y su equipo habían llegado a Kuo y habían intentado rastrear la fuente de las anomalías. Bali, con su Divine Dividing, había sentido una presencia de poder que rivalizaba con el de los dragones celestiales, pero que era fundamentalmente diferente. No era energía de dragón, ni demoníaca, ni angelical. Era una fuerza que parecía desafiar la propia definición de poder. Es como si el universo tuviera un error de software, comentó Bali a Azazel a través de una comunicación mágica. Una falla en el código. Y quien quiera que sea el causante, está jugando con ella. Azazel sonrió, una sonrisa de científico loco. Interesante. Muy interesante. Bali, quiero que intentes establecer contacto. Pero con extrema precaución. Este no es un oponente ordinario. Bali asintió, aunque una punzada de emoción recorrió su cuerpo. Un nuevo desafío. Un poder que podía rivalizar con el suyo. Esto era lo que había estado buscando. Su rivalidad con Issei, su búsqueda de la fuerza, todo palidecía ante la promesa de este nuevo oponente. Mientras tanto, Naruto, en su apartamento, había descubierto una nueva faceta de su poder. Podía crear pequeñas burbujas de realidad distorsionada, microuniversos donde las leyes de la física se doblaban a su voluntad. En una de estas burbujas, un cubo de Rubik se resolvía solo, pero cada cara tenía un color diferente. En otra, una manzana flotaba, pero al morderla, sabía a metal. Eran juegos, pero juegos con implicaciones profundas. El vacío primordial le mostró que estas burbujas no eran solo ilusiones. Eran manifestaciones de su voluntad, pequeñas extensiones de su divinidad.
Le mostró cómo podía expandirlas, cómo podía superponerlas a la realidad existente, cómo podía hacer que el mundo exterior se doblegara a su locura. El mundo es tu patio de juegos, pequeño, le susurró el vacío. Y las reglas, son solo sugerencias. Naruto se levantó, una nueva determinación en sus ojos. Ya no era un niño asustado, ni un paria solitario. Era el arquitecto de su propia realidad, el director de la Sinfonía del Caos. El mundo sobrenatural de Kuo, con sus facciones y sus dioses, estaba a punto de experimentar una disrupción que trascendería cualquier guerra o conflicto que hubieran conocido. La era del orden estaba llegando a su fin, y la era de la locura, liderada por su nuevo dios, apenas estaba comenzando. La sonrisa en su rostro era la de un niño travieso, pero con la profundidad de una entidad cósmica. El juego, ahora, estaba a punto de volverse verdaderamente interesante. La influencia de Naruto, o más bien del vacío primordial que ahora lo habitaba, se extendía más allá de los límites de Kuo, aunque su epicentro seguía siendo la ciudad. Las anomalías, antes localizadas y esporádicas, comenzaron a manifestarse con una frecuencia y una intensidad alarmantes en todo el mundo. No eran desastres naturales, ni ataques terroristas, sino una subversión fundamental de las leyes que regían la existencia. Los noticieros hablaban de fenómenos inexplicables. Ríos que fluían hacia atrás, montañas que cambiaban de color de la noche a la mañana, el canto de los pájaros que se transformaba en risas humanas o llantos de bebés. La ciencia no tenía respuestas, y la humanidad, en su ignorancia, comenzaba a sentir una inquietud colectiva, un presentimiento de que algo fundamentalmente incorrecto estaba ocurriendo. Naruto, en el centro de esta tormenta de caos, se sentía más vivo que nunca. El vacío primordial no solo le mostraba cómo manipular la realidad, sino que le revelaba los puntos de anclaje, las debilidades en el tejido de la existencia que las facciones sobrenaturales habían intentado mantener ocultas. Le enseñó que el poder de los demonios residía en sus sellos y contratos, el de los ángeles en su fe y su luz, el de los dragones en su esencia y su orgullo. Y cada uno de esos pilares era una ilusión, una construcción que podía ser desmantelada con la suficiente disrupción. Sus cimientos son frágiles, pequeño, resonaba la voz del vacío, ahora casi indistinguible de sus propios pensamientos. Construyeron sus imperios sobre arenas movedizas, creyendo que el orden era eterno. Muéstrales la verdad. Muéstrales la belleza de la desintegración. Kurama, en su rincón mental, había dejado de protestar. Ahora observaba, una mezcla de horror y una extraña admiración en sus ojos. El mocoso que había conocido, el Jinchuriki ruidoso y testarudo, se había transformado en algo más, algo que trascendía incluso a las bestias con cola. «Eres un monstruo, Naruto», gruñó, pero no había veneno en sus palabras, solo una declaración de hechos. «Un monstruo de una clase que nunca antes había existido y tú, mi viejo amigo, eres mi primer testigo», respondió Naruto, una sonrisa que no era del todo suya curvando sus labios. «Mi primer creyente en la nueva era del caos». La escalada de las anomalías forzó a las facciones a tomar medidas más directas. La Mao-sama, Sircex Lucifer, convocó una reunión de emergencia con los líderes de los otros clanes demoníacos. Los informes de Kuo eran cada vez más preocupantes. Un grupo de demonios de clase alta, enviados a investigar una distorsión espacio-temporal que había hecho que un edificio apareciera y desapareciera en el centro de la ciudad, habían regresado catatónicos, sus mentes rotas por visiones de un universo sin forma, de una realidad que se deshilachaba. Otros habían desaparecido sin dejar rastro, como si hubieran sido borrados de la existencia. «Esto no es obra de ningún demonio, ángel o dragón que conozcamos», declaró Sircex, su voz grave. «La energía es ajena. Primordial. Y está creciendo. Si no la contenemos, podría desestabilizar el equilibrio de poder que tanto nos costó establecer después de la Gran Guerra». Graifia Lucifuge, la reina de Sircex, observaba con su habitual compostura, pero incluso ella sentía una punzada de inquietud. Los informes de sus espías en Kuo eran confusos, llenos de contradicciones y fenómenos que desafiaban la lógica demoníaca. Hablaban de un niño en el centro de todo, un huérfano que había sido un paria, pero que ahora irradiaba una presencia que hacía temblar a los demonios menores. En el cielo, los serafines estaban en estado de alerta máxima. Michael, el líder de los ángeles, había recibido informes de sus exorcistas sobre la profanación de lugares sagrados y la distorsión de la fe. Los milagros se volvían absurdos, las oraciones se convertían en cacofonías, y la luz sagrada, la esencia misma de su poder, a veces se volvía inestable, parpadeando con colores extraños antes de extinguirse.
La aparición de un poder que podía corromper la fe y la santidad era una amenaza directa a su existencia. Esta entidad no es demoníaca, dijo Gabriel, su voz suave pero firme. No es el mal en el sentido que conocemos. Es la antítesis del orden. Una fuerza que busca la disolución. Debemos actuar. Azazel, siempre el pragmático, había intensificado sus esfuerzos de investigación. Balí Lucifer y su equipo, junto con otros investigadores de Grigori, estaban en Kuo, intentando rastrear la fuente de las anomalías. Balí, con su Divine Dividing, había logrado localizar a Naruto, pero cada vez que intentaba acercarse, la realidad a su alrededor se volvía inestable. Los edificios se retorcían, el suelo se ondulaba, y su propia mente se sentía asaltada por susurros y visiones de un caos cósmico. Balí, el orgulloso portador del Vanishing Dragon, se encontró por primera vez con un poder que no podía simplemente dividir o anular. Es como si su existencia misma fuera una paradoja, Azazel, informó Balí, su voz tensa. No es que tenga un poder inmenso, es que es el poder. Es la negación de la lógica, la antítesis de la realidad. Intentar atacarlo es como intentar atacar el concepto de la nada. Azazel sonrió, una sonrisa que era una mezcla de terror y éxtasis científico. Fascinante. Un ser que encarna la disrupción. Balí, no lo ataques. Obsérvalo. Intenta comprenderlo. Si podemos entender cómo funciona, quizás podamos replicarlo. La ambición de Azazel era insaciable, incluso ante una amenaza existencial. Los dioses de los panteones antiguos también estaban sintiendo la presión. Odín, con su ojo único, había visto visiones de un futuro donde el Yggdrasil, el árbol del mundo, se retorcía y se desintegraba en un vórtice de colores cambiantes. Zeus, en el Olimpo, había sentido que sus rayos, la manifestación de su poder, a veces se disipaban en el aire antes de alcanzar su objetivo, o se convertían en inofensivas chispas. Los dioses de Japón, más directamente afectados, estaban en pánico. Los yokai, que dependían del equilibrio natural, se volvían locos, sus formas se distorsionaban, sus poderes se volvían erráticos. Amaterasu había enviado a sus sacerdotisas a investigar, pero regresaban con informes de un niño demonio que podía hacer que la realidad se doblara a su voluntad. Naruto, ajeno a la conmoción que causaba, continuaba su exploración. Había descubierto que su poder no era solo destructivo. También podía ser creativo, a su manera retorcida. Podía conjurar objetos de la nada, pero estos objetos siempre tenían una cualidad ilógica. Una espada hecha de luz que pesaba como una montaña, un escudo de sombras que absorbía la luz pero no el sonido. Eran herramientas del caos, diseñadas para desorientar y confundir, para subvertir las expectativas. El vacío primordial le mostró que el verdadero poder no era imponer su voluntad, sino disolver la voluntad de los demás. Le enseñó a sembrar la duda, la paranoia, la contradicción en las mentes de sus oponentes. A hacer que sus propias creencias se volvieran contra ellos, que sus certezas se desmoronaran en un torbellino de incertidumbre. La locura no era solo un estado mental. Era un arma, una fuerza que podía desmantelar la psique de un ser tan fácilmente como podía distorsionar la realidad física. Una noche, mientras observaba la luna desde el tejado de su apartamento, Naruto sintió una presencia. No era la de Balí, ni la de los demonios o ángeles. Era algo más antiguo, más sutil. Una figura solitaria, envuelta en un aura de melancolía y poder, apareció en el tejado vecino. Era Otis, el dragón del infinito, la diosa dragón del vacío. Su presencia era tan vasta y tan silenciosa que casi se fusionaba con la noche. Otis lo observó con sus ojos dorados, que parecían contener la sabiduría de eones. No había miedo en su mirada, solo una curiosidad infinita. Tú, eres diferente, dijo su voz, un susurro que parecía resonar desde el principio de los tiempos. No eres del vacío que yo busco. Pero eres, el vacío. La antítesis del orden. La disrupción. Naruto la miró, sus ojos espirales girando lentamente. Y tú, dragón del infinito, eres la quietud. La búsqueda del silencio. La antítesis del caos. Otis asintió lentamente. Mi deseo es la quietud. El silencio. La erradicación del gran rojo. Pero tu existencia es la negación de todo ello. El silencio es una ilusión, dragón, respondió Naruto, una sonrisa radiada en su rostro. Incluso en el vacío más profundo, hay una sinfonía de disonancia esperando ser escuchada. El caos es la verdadera quietud, la liberación de las cadenas del orden. Otis permaneció en silencio por un largo momento, procesando sus palabras. Nunca antes se había encontrado con un ser que encarnara una filosofía tan opuesta a la suya, y sin embargo, tan fundamentalmente ligada a la esencia del universo.
Interesante, murmuró finalmente. Observaré tu caos. Quizás, haya algo que aprender con esas palabras. Otis se desvaneció en la noche, dejando a Naruto solo con sus pensamientos y la presencia del vacío primordial. El encuentro con el dragón del infinito fue una confirmación. Su existencia no era un error, sino una fuerza fundamental. El mundo, con sus dioses y sus dragones, sus ángeles y sus demonios, estaba a punto de ser reescrito. Y Naruto, el dios de la locura, era el autor de esa nueva y caótica narrativa. La diversión, pensó, estaba a punto de alcanzar su clímax. El primer capítulo de su reinado de disrupción había sido escrito, y el mundo sobrenatural de High School de XD nunca volvería a ser el mismo.